y nuestro tema de exposición y tema de presentación es los bacilos gram negativos pequeños que se diferencian por ser especialmente cocobacilos, y dentro de la clasificación propia las bacterias asignadas son bacterias con enfermedades zoonóticas. Muy bien, la distribución de la maqueta fue pensada como en el centro una caja Petri simulando un agar chocolate, y de estas saldrían las estructuras morfológicas como se teoriza que son las bacterias a nivel estructural. Para empezar tenemos a la Yersinia pestis, que es la más conocida conforme a su estructura intracelular, por eso puede presentarse un corte en la maqueta, en el modelo, para que pueda presentarse su distribución a nivel nucleoide, mitocondrias y ribosomas. La distribución de la maqueta para esta bacteria es su orden taxonómico, su morfología microscópica, a su vez una imagen de cómo se observa esa morfología microscópica a un objetivo de 100x con una tensión de Gram. La estructura, la forma de este recorte está pensado como un pequeño bacilo, haciendo alusión al tema. En la maqueta se decidió representar lo que es los vectores, principalmente, como mis compañeros ya les comentaron. Estas enfermedades son enfermedades zoonóticas, por lo que se transmiten a través de animales, y para la Yersinia pestis, mejor conocida como la peste, las pulgas de la rata son las que la transmiten, y por eso es que en la maqueta se representa como una pequeña rata. Para la Pasteurella se presenta el mismo formato, además de presentar un formato macroscópico de cómo se simulan la apreciación de las placas a nivel macroscópico. Y en su representación podemos encontrar un bacilo, un cocobacilo, y a su vez un cocobacilo pleomórfico, siendo la principal característica de esta bacteria, que también es representada en la morfología microscópica. Esta bacteria es conocida por infectar mascotas, pero hay un porcentaje de 60% de infección en gatos, entonces por eso es representado como un gato. Para la Francisella, también conocida como enfermedad del conejo, se usó la misma distribución, al igual que las otras bacterias, para su representación, tanto microscópica como macroscópica, y en su modelo de apreciación se puede apreciar que tiene una capa gruesa con puntitos. Se quiso representar que esta bacteria tiene un encapsulado, dando a entender que es un poco grueso. Como ya lo mencioné, es la enfermedad de los conejos, entonces su principal vector son conejos, además de otros cuadrúpedos. Y por último, una de las más conocidas es la brucelosis o brucela. Esta presenta la patogenia de la brucelosis, y muy bien es conocido que se transmite a través de productos lácteos, por eso se entiende que su vector sea una pequeña vaca. Como su representación, se hicieron pequeños cocobacilos muy pequeños en una distribución pleomórfica y homóloga, representando más que nada el corto diámetro que presentan estas bacterias a nivel microscópico, siendo como una característica que en tinción de Gram no sea posible apreciarse. Y en general la maqueta distribuye lo que son morfologías microscópicas como macroscópicas, así como una representación de estas, ya sea en caja Petri o en una pequeña ilustración, además de sus vectores en diferentes animales. Y por fin, como último punto, sería su distribución macroscópica, como se teoriza que se podrían apreciar. Todas las bacterias están en una coloración rosa púrpura, debido a que
Como su nombre lo indica, son bacterias gram negativas, haciendo alusión a esta característica. Bueno, pues me complace presentarles a la Francisella tulenaris. Esta es una especie que pertenece al reino de las bacterias, es un filo de protobacterias. Su orden o clasificación es Francisella dorofe. Su orden es Trichonana, pertenece a la familia Francisellae. Su origen, pues bueno, es endémica de Norteamérica, Europa y llega hasta el sur de Asia. Ahora les hablaré un poco más de su morfología macroscópica. De manera macroscópica podemos observar un crecimiento que es un crecimiento lento de colonias pequeñas ovoides de color blanquecino que también tienden a ser un color como grisáceo. El tamaño estándar es de 1 milímetro por colonia. Requiere de medios como dar sangre, glucosa, citosina. Esto para su crecimiento y para una buena proliferación. Ahora, hablando de su morfología microscópica, esta bacteria es un bacilo que tiene forma de bastoncillo pleomórfico. Es gram negativo, tiene 0.2 micras de ancho y de 0.2 a 7 micras de largo. Bien, ahora hablaremos sobre su mecanismo de transmisión antes de pasar a hablarles sobre la patología y el cuadro clínico. Su mecanismo de transmisión inicia cuando hay un hospedador, en este caso el hospedador primario, el hospedador secundario y donde desarrolla la mayor parte de su vida es el conejo. Principalmente el vector es la garrapata. También se han dado casos en moscas y mosquitos. Estas pican e infectan al conejo y se mantienen ahí. En vida silvestre es donde lo podemos encontrar. Esta bacteria de forma silvestre la encontraremos en roedores, conejos, liebres o ratones. Bien, ahora, esta bacteria, ¿qué enfermedad causa? Esta enfermedad se llama tulermia. Viene del nombre de la bacteria, Francisella tulenaris, tulermia. La tulermia es una enfermedad que es causada por dicha bacteria. En los seres humanos se puede contraer a través de la picadura de garrapatas o del mosquito o mosca, como les decía. También puede ser por inhalación de materia vegetal o tierra infectada. Otro de los casos más remotos es por consumir carne infectada de conejo. Este es un caso muy raro, pero no es un caso aislado. Se puede encontrar también varios casos. Ahora bien, ¿cuál es en sí la patología o el cuadro clínico que causa esta enfermedad? Bueno, principalmente causa irritación en los ojos. Se relaciona con conjuntivitis si es que la infección da inicio en el ojo. También causa demasiado dolor de cabeza, rigidez muscular, dolores musculares y en los casos más graves se puede apreciar una mancha roja sobre la piel. En mi caso pues no la tengo, simplemente es una representación, pero se hacen manchas grandes que pueden llegar a ser llagas. Y a grandes rasgos esto sería todo lo que engloba a la Francisella tulenaris. Ahora hablaremos de la pastorela, o también conocida como la pastorela multicida. Este es el reino bacterias, de Telium protobacterias, del orden Pasteuriaceae y de la familia Pasteuriaceae. Esta bacteria, con una morfología macroscópica, se presenta como cocobacilos pequeños o bacilos cortos. Como más aquí en el medio, tienen un color como rosadito, tuene. Y son, como mencioné, son pequeños bacilos cortos. De manera macroscópica es gram negativo, no son inmóviles y también pueden ser encapsulados. Presentan cápsulas, no son esporadas, más que nada son capsuladas. Esta bacteria, sus características pueden ser aerobia y anaerobia facultativos. Presentan catalasa y oxidasa positiva. Son fermentadores de maltosa, manitol y xilosa. También esas bacterias pueden como acabo de mencionar, no pueden ser flagelos ni piles, son inmóviles. Y ahorita se va a presentar su mecanismo de transmisión. Esta enfermedad se reporta en casi todos los países del mundo, esporádica o episotérmica,
y así bien, no se le concede gran importancia económica en las regiones templadas. Si causan notables estragos en los trópicos, produce grandes pérdidas económicas en casi todo el mundo, no solo por muerte, sino también por disminución en ganancias de peso, menor eficiencia en la conversión alimenticia. El mecanismo de transmisión de este microorganismo implica un hospedador intermediario. El vector más frecuente de la Yersinia es la pulga de la rata, pero también otras pulgas pueden transmitir la infección. El ser humano es susceptible a infectarse con picaduras de pulgas o por contacto. Otros vectores suelen ser a través del consumo de alimentos o agua contaminadas y por el contacto con personas o animales infectados. En patología, la peste es una enfermedad infecciosa causada por la Yersinia pestis, una bacteria zoonótica que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que lo parasitan. Entra en el organismo por la picadura y se desplaza por el sistema linfático hasta el ganglio linfático más cercano, donde se multiplica. El ganglio linfático inflamado, tenso y doloroso se denomina buón. En las fases avanzadas de la enfermedad, los ganglios linfáticos inflamados pueden convertirse en llagas abiertas supurantes. Las pestes bubónicas raramente se transmiten en personas, sin embargo, puede evolucionar y diseminarse en los pulmones causando una forma grave de la enfermedad denominada pestes neumónicas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Yersinia. La Yersinia es del reino Bacteria, del filium Proteobacteria. Está en el orden Enterobacteriales de la familia Enterobacteriaceae y de origen esta bacteria fue descrita por Yersin en 1894. Hay diferentes especies como la Yersinia enterocolítica, la Yersinia pestis y la Yersinia pseudotuberculosis. Morfología macroscópica. Esta crece lentamente en forma de colonias pequeñas ovoides de color blanquecino con el tamaño de 1 milímetro por colonia, como se puede ver en la representación de la caja en la maqueta. Crece como un anaerobio facultativo en muchos medios bacteriológicos. El desarrollo es más rápido en medios que contienen sangre o líquidos en los tejidos y a una temperatura de más o menos 30 grados. En los cultivos realizados en agar sangre a una temperatura de 37 grados, las colonias pueden ser muy pequeñas a las 24 horas. Se empiezan a ver crecimiento a partir de las 24 horas, como ya se mencionó. Ahora vamos con la morfología microscópica. En la Yersinia pestis es un bacilo gram negativo, es inmóvil. Los organismos aparecen predominante en cadenas de 4 o 16 bacilos. Los microorganismos virulentos crecientes aislados son capsulados. Ahora en la Yersinia enterocolítica es un cocobacilo gram negativo pequeño que no forma esporas, es aerobio o anaerobio facultativo, móvil por flagelos pétricos a 22 o 25 grados más o menos, pero no a 37 grados, oxidasa negativo y catalasa positivo. Crece a una temperatura entre 30 y 37 grados a un pH entre 7 y 8. Tiene la capacidad de reproducirse a más o menos 5 grados. Tolera en gran medida al éter, utilizando un agente selectivo en medio de cultivo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la bacteria Brucella, el cual es un patógeno intracelular facultativo que pertenece al reino Bacteria, al filum Proteobacteria, a la clase Alphaprobacteria, al orden Rhizobales y a la familia Brucellaceae, clasificándose en Brucella mellitus y Brucella abortus. Bueno, esta bacteria se originó en el oriente y se ha encontrado en todo el mundo, especialmente en países que tienen una carga alta de enfermedades de animales. Este género de bacterias incluye diferentes especies que son patógenas y capaces de infectar una amplia variedad de mamíferos, pero específicamente en ganados.
Bueno, ahora hablando de sus características macroscópicas, crecen como colonias suaves, blancas regulares, brillantes, pequeñas convexas y pueden disociarse en rugosas. En general, bueno, en los medios de cultivo que se emplean para el cultivo de esta bacteria, contienen peptones o pectonas, las cuales adicionan extractos de levaduras, sueros, sangre, los cuales favorecen el crecimiento de estas bacterias. Acerca de sus características microscópicas, estas bacterias son cocobacilos gram negativos que miden de 0.5 a 0.7 micrómetros de ancho y entre 0.6 y 1.5 micrómetros de longitud. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la bacteria Brucella, el cual es un patógeno intracelular facultativo que pertenece al reino Bacteria, al filón Protobacteria, a la clase Alphaprobacteria, al orden Rhizobales y a la familia Brucellacea, clasificándose en Brucella melititis y Brucella gordus. Bueno, esta bacteria se originó en el oriente y se ha encontrado en todo el mundo, especialmente en países que tienen una carga alta de enfermedades de animales. Este género de bacterias incluye diferentes especies que son patógenas y capaces de infectar una amplia variedad de mamíferos, pero específicamente en ganados. Bueno, ahora hablando de sus características macroscópicas, crecen como colonias suaves, blancas regulares, brillantes, pequeñas convexas y pueden disociarse en rugosas. En general, bueno, en los medios de cultivo que se emplean para el cultivo de esta bacteria, contienen peptones o pectonas, las cuales adicionan extractos de levaduras, sueros, sangre, los cuales favorecen el crecimiento de estas bacterias. Acerca de sus características microscópicas, estas bacterias son cocobacilos gram negativos que miden de 0.5 a 0.7 micrómetros de ancho y entre 0.6 y 1.5 micrómetros de longitud. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la patología. La bacteria Brucella es el agente causante de la brucelosis, que es una enfermedad infecciosa que afecta a los animales y a los humanos. La brucelosis es una zoonosis, lo que quiere decir que puede transmitirse de animales infectados a seres humanos a través de tejidos infectados. Su cuadro clínico afecta a varios sistemas del cuerpo, que es el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, sistema cardiovascular y el sistema reproductivo. Sus síntomas más comunes es la fiebre, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso, entre otras. Y en casos más graves tenemos complicaciones infecciosas de huesos, en el hígado y articulaciones. El mecanismo de transmisión. Uno de los mecanismos de transmisión al hombre es por ingestión de productos animales o derivados lácteos contaminados. El germen penetra en el organismo a través de la mucosa intestinal o estomacal. Cuando la acidez del jugo gástrico es baja, el riesgo por consumo de leche cruda está en relación directa con el estado de infección de la lactancia del animal. Espero les haya gustado. Excelente.